Resolvamos este ejercicio. El problema nos dice, vamos a simular el comportamiento del contenido de un depósito intermedio de un líquido, el cual posee una sola entrada y una sola salida, que están siempre abiertas. Se trata de un depósito de 100 litros, que tiene en su momento inicial 50 litros de líquido. Queremos saber la dinámica del contenido del depósito ante cambios en la entrada y la salida de caudal. En concreto, queremos estar seguros de que no se va a desbordar y de que no se va a quedar completamente vacío. La entrada al mismo lo regulamos de forma tal que para evitar que se desborde entrará más caudal cuando el depósito se halle más vacío y entrará menos caudal cuando el depósito esté casi lleno. Inicialmente equilibramos la entrada del depósito de forma tal que entra una fracción de 1/10 del volumen del vacío del depósito. Por el contrario, hemos regulado la salida de forma tal que para evitar que se quede vacío, saldrá más líquido cuando el depósito esté lleno y saldrá menos cuando el depósito se halle vacío. Inicialmente regulamos la salida para que ésta sea una fracción de 1/10 del contenido del depósito. Ese es el problema que nos pide. Ahora nos falta encontrar los elementos relevantes. Antes de realizar ese análisis hay que entender el problema. Entonces nos dice, tenemos un tanque donde se llena de un líquido y al mismo tiempo hay una válvula de apertura donde sale líquido. Además nos dice aquí textual, ¿no? La apertura o la entrada de líquido va a estar en función del volumen vacío del depósito. Es decir, si hay más volumen vacío del depósito, entrará más líquido. Y si hay menos volumen vacío del depósito, entrará menos líquido. Y lo mismo ocurre en la salida. Mientras más líquido haya en el tanque, se abrirá más la válvula de salida. Mientras menos líquido haya en el tanque, la apertura de la válvula de salida será mucho menor. Eso es lo que nos pide el problema. Ahora pasemos a determinar los elementos relevantes. ¿Cuáles son los elementos relevantes de este problema? Tenemos el contenido del depósito, el cual no debe desbordar ni tampoco debe quedarse vacío. Entonces, ¿cómo evitamos que se quede vacío? Vamos a jugar con la entrada, ¿no? La entrada de líquido. Y también, ¿cómo evitamos que rebalse o desborde? Eso con la salida de líquido. Entonces, esos son nuestros tres elementos principales: la entrada, el volumen del tanque y la salida. Con esos tres elementos relevantes nosotros podemos graficar nuestro diagrama causal. Ahora lo vamos a hacer en Vensim, pero solo es como guía, ¿no? Porque podemos hacer directamente el diagrama flujo-nivel. Pero como aquí en practicar, lo hagamos acá. Entonces tenemos elementos relevantes, tengo el contenido del tanque, tengo la entrada de líquido y la salida del líquido, que solamente lo vamos a llamar salida. Entonces estos se relacionan de la siguiente manera: tengo entrada, tengo contenido y tengo salida. A más entrada de líquido, habrá más líquido en nuestro tanque. Entonces esta es una relación directamente proporcional. Coloquemos un signo de más y que vaya al medio de la flecha. Ok. A más contenido, o sea, más líquido que haya en el tanque, mayor será la apertura de salida. Entonces también tenemos una relación directamente proporcional. Colocaremos el signo de más. Por otra parte, a menos contenido de líquido en el tanque, se realizará una mayor apertura, o sea, entrará más líquido. Aquí tenemos una relación inversamente proporcional. Entonces aquí vamos a colocar el signo de menos. De igual forma, a más salida de líquido, habrá menos contenido en el tanque. Esto también es una relación inversamente proporcional, por tanto colocaremos el signo de menos. Y este es nuestro diagrama causal, que nos va a servir como apoyo para realizar nuestro diagrama de flujo-nivel. Solamente nos sirve como ayuda. Entonces esto
dejemos solo como ayuda y pasemos a modelar nuestro sistema o nuestro problema que tenemos planteado. Vamos a simular nuestro modelo en horas. Si se fijan bien acá en Vensim, todo está en inglés. Nosotros lo hagamos en español, en horas. Hora. Ok, y empecemos. Entonces nuestro nivel, ¿qué va a ser nuestro nivel? En nuestro tanque. En realidad el contenido de líquido que hay en nuestro tanque. ¿Qué es lo que va a hacer aumentar a nuestro contenido? Eso va a ser la entrada de líquido, ¿no? Entonces aquí vamos a tener entrada. ¿Qué va a hacer disminuir nuestro líquido de nuestro tanque? Esa es la salida. Y estos dos, entrada y salida, van a estar relacionadas con una constante de apertura, que al inicio nos dice que va a ser un décimo. Entonces aquí llamemos constante 1 para la entrada y también una constante 2 para la salida. Si recuerdan, en el problema nos dice que habrá más entrada cuando haya mayor contenido vacío o volumen vacío. Entonces necesitamos nosotros aquí una variable auxiliar que nos ayude a simular el volumen vacío del tanque. Además, para calcular el volumen vacío, yo necesito saber cuál es la capacidad máxima del tanque. Entonces aquí vamos a tener capacidad del tanque o capacidad máxima. Acá. Y aquí empezamos a determinar. C1 y C2 son constantes y la capacidad también, esos son valores que no van a cambiar. Entonces, como ya hemos quedado en clases, esto va a ser en forma de diamante. ¿Sí? Las constantes las vamos a colocar gráficamente como rombos o diamantes. La capacidad máxima igual no va a variar, entonces va a ser una constante. Ahí. En este caso las pongamos abajo mejor, ¿no? Below. De esa manera. Y el volumen vacío es una función auxiliar, una ecuación auxiliar. ¿A qué va a ser igual el volumen vacío? Va a ser igual a la capacidad máxima del tanque menos lo que haya de líquido en el tanque. Entonces esto es un auxiliar. Y las auxiliares lo vamos a denotar con un círculo. Y que vaya abajo las letras, ¿no? Ahí. Entonces ya tenemos nuestro modelo, ahora falta relacionar. Comencemos, vamos a las ecuaciones. Constante, ¿a qué va a ser las constante 1 y constante 2? En el problema nos dice, al inicio de la simulación va a ser un décimo, o sea 0.1. ¿Cuál es su unidad? Su unidad es 1 sobre litro, perdón, 1 sobre hora. Ok, lo mismo es la constante 2. Nos dice que 0.1 y sus unidades son 1 sobre hora. Ok. El volumen vacío, o aquí la capacidad máxima, perdón, la capacidad máxima la estamos midiendo en ¿qué? En litros. En litro. ¿A qué va a ser igual? Nos indica en el problema que tiene una capacidad máxima de 100 litros. Volumen vacío va a ser igual a contenido, perdón, a capacidad máxima menos contenido. Entonces vayamos relacionando. Volumen vacío va a ser igual a capacidad máxima menos el líquido que hay allá en el tanque o el contenido. Entonces la ecuación de esto, del volumen vacío, va a ser igual a ¿qué? A la capacidad máxima menos el contenido que haya en el tanque, en el momento o en el tiempo t. ¿Cuál es su unidad? Estamos midiendo en litros. Ok. La entrada va a ser igual a la apertura de la válvula por lo que haya en el volumen vacío. O sea, si hay más volumen vacío,
la entrada va a ser mayor, y si hay menos volumen vacío, la entrada va a ser menor. Entonces esto va relacionado, la entrada va a ser igual a la constante 1 por el volumen vacío. Si lo vemos en ecuaciones, entrada va a ser igual a la constante 1 por volumen vacío. ¿Cuál es su unidad? Su unidad va a ser litro sobre hora. Hay que recordar que las tasas siempre van relacionadas con la variable tiempo. La salida, ¿a qué va a ser igual la salida? La salida va a ser igual, como indica en el problema, mientras más contenido haya, más será la apertura de salida o saldrá más líquido. Entonces, esta salida va relacionada con la constante 2, que es la apertura, ¿sí? Y en función de lo que haya ya en el tanque. Su función o su ecuación de salida va a ser a la constante 2 por lo que haya en el contenido. A mayor contenido, mayor flujo de salida. Menor contenido, menor flujo de salida. ¿Cuáles son sus unidades? Al igual que la entrada, eso es litros sobre hora. Y finalmente, nuestra ecuación del contenido va a ser igual, ya nos da automáticamente, ¿no? Entrada menos salida, y nos dice en el problema que tenemos que comenzar con 50 litros de contenido. ¿Cuál es su unidad? Litro. Y le damos OK. Y de esa manera ya tenemos armado nuestro modelo. Podemos chequear las unidades. Vamos a Model, verificar las unidades. Bueno, aquí nos pide guardar. Le llamaremos ejemplo contenido. Y nos dicen que las unidades están bien. Podemos revisar el modelo. Si es que hay algún error, nos dice que está bien. Bueno, ahora lo que falta es simular. Si lo simulamos así como está, vamos a obtener una línea horizontal. Hay que recordar que estamos partiendo de medio tanque vacío o medio tanque lleno, como quieran verlo, ¿sí? Entonces, y la C1 y C2 son lo mismo. Entonces, aquí volumen vacío va a ser 50 y contenido 50. Si ustedes hacen cálculos, 0,1 por 50, y aquí también salida me va a dar 0,1 por 50. Entonces seguramente nos va a dar una línea horizontal. Veamos, pero simulemos. Simulamos el modelo. Vamos a ver la gráfica. Como les dije, ¿no? Ahí en 50 hay una línea recta horizontal. ¿Qué ocurre si en vez de que el contenido tenga 50 litros, tiene 70? Le voy a dar OK. ¿Qué va a ocurrir? A ver, simulemos. Veamos su gráfica. Entonces tenemos de esta manera, ¿no? Tenemos 70, baja y luego se estabiliza, ¿dónde? En 50. Aquí en la gráfica tal vez no se ve bien, pero en tablas vamos a tener, ¿no? Comienza en 70, va disminuyendo y va a llegar a un punto donde es 50, ¿sí? A la hora 58 llega a 50 litros y se mantiene constante en el tiempo. ¿Qué ocurre ahora? A ver, pongamos como estaba al inicio, aquí es 50. ¿Qué ocurre si la salida es mayor a la entrada? Es decir, ya no va a ser 0,1, sino 0,2. Es el doble, sale lo doble de lo que entra. ¿En qué hora se empieza a estabilizar el sistema? A ver, simulemos. Vamos al contenido, lo veamos gráficamente. Se observa aquí en la gráfica, ¿no? Va de 50, baja, y más o menos aquí parece que hay unos 37 o 38 donde se empieza a estabilizar. Lo veamos en la tabla. Tenemos 50, va bajando hasta 33.33 y ahí se estabiliza. ¿En qué tiempo? A partir de la hora 39. Alcanza el líquido a 33.33 litros y de ahí se mantiene constante. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en el ejercicio. Ustedes pueden ir practicando, cambiando la capacidad máxima, la constante 1, la constante 2 e ir sacando conclusiones.
Hasta la próxima.